poder dar un paso cada día y seguir avanzando. El día de hoy voy a predicar sobre lo que es Sansón. Vamos a hablar de Sansón, y al hablar de Sansón, de una u otra manera, vamos a hablar de un liderazgo, porque Sansón fue un juez. El tiempo de los jueces en el tiempo de Israel duró más o menos 400 años, y Sansón fue uno de ellos. Pero Sansón fue un líder especial, realmente muy especial, diría yo. Si usted lee la palabra, la manera en que los líderes de la Biblia fueron llamados surge de diferente manera. Inclusive me gusta mucho Samuel, el profeta Samuel, porque fue llamado por Dios. Pero el profeta Samuel no se indicó en la Biblia que haya sido llamado antes de su nacimiento, antes de ser concebido. Su madre, Ana, no podía tener un hijo, y ella oró al Señor para que le diera un hijo, y ella dijo: lo voy a consagrar para el Señor. Fue ella la que decidió consagrarlo, y después vemos en la historia que cuando él está creciendo, él lo llama, Dios lo llama y le dice: Samuel, Samuel, Samuel. 3 veces lo llama, y él dice, primero él se confunde y cree que lo está llamando el sacerdote Elí, y después él le dice al sacerdote Elí: no te está llamando, dice: heme aquí, Jehová. Y eso es algo muy importante en un llamado, siendo Samuel un gran profeta de Dios. Sin embargo, Sansón tuvo un llamado, diríamos, por decirlo así, total y absolutamente diferente. En la Biblia, solo 3 veces los ángeles han venido a decirle a una mujer que va a concebir un hijo, y que ese hijo va a tener que ver algo con el trabajo de Dios. Tenemos lo que es María para nuestro Señor Jesucristo. Tenemos a Juan el Bautista, cuando viene el ángel Gabriel y le revela a Zacarías que va a tener un hijo, y a Sansón. Imagínense usted que, y cuando empecemos a leer, es algo realmente impactante. ¿Qué ángel es el que viene a anunciarle a la mamá de Sansón, cuyo nombre no está identificado en la Biblia? Le dice que va a quedar embarazada y va a tener un hijo, y ese hijo, dice la palabra, va a ser un salvador del pueblo de Israel. Es realmente una manera muy, pero muy especial en la manera en que este hombre vino aquí a este mundo, mandado por Dios, porque está reconociendo que antes de ser concebido, iba a ser concebido para ese propósito. O sea, nació con el propósito predeterminado. Y ahora que vamos a ir detallando esto, vamos a ir viendo. Y le puse a la prédica deseo y fuerza. ¿Por qué deseo y fuerza? Porque el deseo, ese impulso que tenemos, es la concupiscencia. Y cada hombre dice que tiene pecado o está sujeto a la tentación del pecado por la concupiscencia que tenemos dentro de nosotros. Cada uno tiene una debilidad. Hay quienes tienen la debilidad por el dinero, hay quienes tienen la debilidad por el poder, hay quienes tienen la debilidad por el sexo, o decir las mujeres en este caso. Entonces, el enemigo, conociendo dentro de las debilidades, que pueden ser más, pero las principales, las que mayormente controlan al hombre, que no tiene control de sí mismo, entonces ese es el deseo, la concupiscencia. Eso es la debilidad, podríamos decirle debilidad y fuerza. Sansón tuvo fuerza física y debilidad de poder controlar ese impulso, esa concupiscencia. Por eso le puse, y realmente yo quiero que ustedes entiendan esto, porque el líder, especialmente aquel que está siguiendo las cosas de Dios, el enemigo se va a encargar 2 cosas. Primero, va a querer desanimarlo, va a querer colocar cualquier obstáculo para desanimarlo de continuar el propósito de Dios. Recuerdan la predicación pasada, para los que estuvieron, yo hablé bien claro que una de la manera en que nuestro Señor Jesucristo fue tentado, la tentación de él fue llevada y dirigida como que él era Dios, y le dijo: convierte estas piedras en pan.
¿Por qué le dijo convierte estas piedras en pan? Porque quería que haga su función de Dios. Y él estaba en un caminar como Jesús, 100% hombre. Él iba a morir como hombre. Iba a ser el sacrificio perfecto como hombre. Y si él hubiera convertido las piedras en pan, él hubiera salido del propósito de Dios. Y esa fue la real tentación, querer sacar a nuestro Señor Jesucristo del propósito de Dios. Y eso es el mejor ejemplo para ponerle a todos nosotros, y especialmente a aquellos que están estudiando para ser líderes, pastores, maestros, evangelistas, ¿no? En las iglesias o cualquier otro ministerio que Dios les encargue. A ellos el Señor, el enemigo va a tratar de primero sacarlo del propósito. Si por alguna razón no puede el enemigo sacarte del propósito, lo segundo que el enemigo va a tratar es de confundirte, de hacerte que te desvíes, de que quieras, como dice la tentación, te va a ofrecer los reinos para que tú te derives ¿a qué? A un evangelio que es un evangelio de promocional, un evangelio de venta. No es un evangelio real de la palabra de Dios. Es el evangelio de la prosperidad que lo conocemos. Eso es lo que trata el enemigo con los líderes. Los trata de desanimar, los trata de sacar, ¿no? Eso. Los trata de hacer que cuando prediquen, enseñen o hagan una función, sea la función diluida, sea la función obstruida, sea la función cambiada, pero cualquier cosa que no sea para cumplir el verdadero propósito que Dios tiene en la palabra. Y Sansón fue un hombre muy especial. Dice la palabra que Sansón tuvo un nacimiento anunciado por el ángel de Jehová. En la palabra dice, y voy a empezar leyendo y lo vamos a ir describiendo. Voy a empezar, dice la palabra que Sansón tuvo un nacimiento anunciado por el ángel de Jehová, y él le pregunta, dice, no, después vamos a llegar a esa parte también, pero le pregunta Manoa, que es el papá de Sansón, que está identificado con nombre en la Biblia, le preguntan, y al ángel le dice, ¿y tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Y le responde él, ¿por qué preguntas cómo me llama? Mi nombre es admirable. Y ya sabemos que en Isaías está identificado cómo se le va a llamar en la profecía a nuestro Señor Jesucristo. Y entre esos nombres se coloca admirable. Entonces, nosotros nos estamos dando cuenta que realmente eso es lo que le sucede en el momento en que se le comunica que va a quedar embarazada y va a tener un hijo. Nuestro Señor Jesucristo. Y más aún, dice la palabra, si usted sigue leyendo, que en la llama, en el sacrificio, porque lo invitan a comer y él dice, no, ofrece un holocausto para Dios. Y en ese holocausto que van ofreciendo, dice, el hombre, el ángel, subió con la llama hacia arriba. O sea, y ellos dijeron, vamos a morir porque hemos visto a Dios cara a cara, porque sabemos que la palabra dice, quien ha visto a Dios cara a cara, no podrá vivir. Sin embargo, esa es, en términos genéricos, para darles una introducción de lo que realmente significa la vida de Sansón. Y ahora vamos a empezar a leer y nos vamos a dar cuenta muchas cosas que han sucedido. Dice, Jueces, vamos a ir al capítulo 13, del versículo 2 al 5 voy a leer. Voy a leer partes de cada capítulo para coger la historia completa, ¿no? Y poder explicar quién es Sansón como un líder al que fue llamado. Dice, versículo 2 dice, y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Los filisteos tenían 40 años en ese momento. Los filisteos han estado presionando todo el tiempo, pero desde el último juez tenían 40 años dominando
lo que es el pueblo de Israel. Pero a través de la historia vemos que Dios lo llama a él no solamente con un propósito de ser Salvador, sino le crea una condición. De plano de ser llamado, de ser separado, para eso él ya fue ungido en ese momento. El ungido significa el separado para las cosas de Dios. Entonces él fue ungido, fue separado para las cosas de Dios, pero bajo una condición especial: será nazareo. Nazareo no solamente es aquel que no se corta el cabello, ni aquel que bebe vino, es más amplio que eso. Pero en Números, y voy a leer Números capítulo 6, del versículo 1 al 6, para que nos formemos la idea de lo que es un nazareno realmente. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer, o sea, nazareo es algo que puedes alcanzar al hombre y a la mujer. No es exclusivo para hombres. Que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas, ni secas, todo el tiempo de su nazareato. De todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aun su padre, ni por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Número 1. El nazareato no se dio en la ley para que tú vivas permanentemente. Es como decir, cuando nosotros decimos voy a hacer ayuno y tomamos un tiempo de 3 días para hacer ayuno, o puedes decir voy a dedicarme a esta labor para Dios y voy a tomar esta actitud. O sea, ser nazareo es un voto de un tiempo. Esa era la manera en que se dio la ley y esa era la manera en que se aplicaba. Para un tiempo, sea para hombres o sea para mujeres, como apartarse para una función especial. De repente yo estoy en el proceso de que voy a recibir un ministerio, o Dios me ha hablado y me dice vamos a ir, vas a hacer este trabajo, vas a realizar esta función, vas a convertirte en un evangelista, se te está preparando para algo en especial. Entonces tú decides, durante el tiempo que tú creas conveniente, cuánto tiempo te vas a apartar como manera especial, como ofrenda de sacrificio vivo a Dios, para dedicarte como nazareo. Entonces eso es la orientación de la ley. Pero sin embargo, Dios le dijo a Sansón que él sería nazareo todo el tiempo de su vida. O sea, es un hombre que nació con ese propósito y ese mandato de Dios. ¿Qué nos dice aquí? Nos dice que Dios está por encima de su ley. Y eso quiero que entiendan. Dios está por encima de la ley. Y Dios lo trajo con un propósito: salvar al pueblo Israel de lo que es la opresión del pueblo filisteo. ¿Y qué significa esto? Significa, por ahora que vamos a estar leyendo la historia, vamos a ver cómo Dios va orientando el camino de Sansón. Porque si leemos ligeramente la palabra de Sansón, podríamos de repente equivocarnos en algún determinado momento y pensar que Sansón no está haciendo el propósito de Dios, no está cumpliendo el propósito de Dios. Pero nosotros, cuando terminemos la historia, nos vamos a dar cuenta que efectivamente él cumplió el propósito de Dios. Pero Dios trabaja de maneras diferentes. Nosotros, cuando planificamos algo, queremos escoger a las personas ideales. Queremos decir, quiero trabajar con José porque es una persona que rápido hace las cosas. Quiero trabajar con María porque María, cada vez que le doy algo, me pone ideas excelentes. Quiero trabajar
con Pedro porque Pedro me dice a mí siempre cosas que realmente puedo yo explotar, innovar, o si tengo una circunstancia, Federico me ayuda y rápidamente me ayuda a solucionar mis problemas. Pero nos olvidamos de que aún Jesucristo tuvo un Judas y fue apóstol. Y ese Judas, si usted estudia la historia de Judas, se va a dar cuenta que realmente Judas nunca fue santo. O sea, en la historia vamos a conocer que Judas realmente fue un hombre que caminó haciendo mal. Siempre caminó haciendo mal. Sin embargo, fue llamado, y no solo fue llamado, fue hecho apóstol. Fue entre los 12 especialmente elegidos. ¿Se imaginan ustedes el honor que tuvo ese hombre de ser llamado un Judas Iscariote y caminar al lado de nuestro Señor Jesucristo, ver todo lo maravilloso que él hizo? Pero él tenía un corazón dañado, siempre lo tuvo, pero era necesario que un Judas esté en el grupo de los seleccionados para que el propósito de Dios se cumpla. Por eso dice que los caminos y los pensamientos de Dios son más altos que los de nosotros. Porque cuando yo hago algo y planifico algo, quiero tener a la gente, la mejor gente. Y queremos rechazar al que de una u otra manera o es lento o de repente no cubre mis expectativas personales. Y ¿sabe qué, hermano? Nosotros tenemos que tener un corazón más abierto que eso. Ahora que ustedes, muchos de aquí se están preparando para ser líderes, tenemos que tener un corazón más abierto que eso. Tenemos que tener un corazón sensible al Espíritu Santo de Dios, para que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a elegir las personas que necesitamos para el propósito que Dios tiene preparado. Y no caminemos con una acción de perfección, pensando de que solo los que están perfectamente preparados son los únicos que pueden venir a servir en esta casa. Tenemos que ser más abiertos, tenemos que tener esa sensibilidad espiritual para poder saber qué es lo que Dios nos está guiando. Y así es como se debe trabajar, porque aún Jesucristo, que es el ejemplo perfecto en la palabra de Dios, escogió un Judas. ¿Se da cuenta? De repente no estamos queriendo escoger un Judas. De repente escogemos en el trabajo que vamos a realizar o en la función alguien que creemos que cumple con los requisitos, pero nos damos cuenta en el camino que no lo es. Entonces, eso no significa que nosotros tenemos que despedirlo y rechazarlo. Porque si en el momento que tú lo elegiste, Dios puso en tu corazón que lo eligieras, no es para que después digas, perdón hermano, ¿sabe qué? Yo pensé que usted iba a llegar todos los días a la hora, pero usted me llega 10 minutos tarde, lo siento. O yo pensé que usted iba a cumplir con esto y no lo hizo. O yo pensé que usted lo tenía que hacer en tal día y lo hizo al día siguiente. No es esa la. Porque si fuera eso, entonces acá yo no pondría lo que es un podio para predicar, sino un escritorio y me sentaría porque sería un jefe. Y el pastor no es un jefe. El líder no es un jefe. Es un hombre que lleva a la comunidad de Dios, a la gente que se acerca a Dios, para que crezca, para que también sea partícipe de las cosas que nosotros tenemos preparados para darle a Él, lo que Él ha llamado en nuestro corazón. Y de eso se trata. Por eso aquí nos vamos dando cuenta ya que Dios trabaja de manera que no lo entendemos. Dios diría que controversialmente diseña las cosas, en manera contraria a la que nosotros hubiéramos pensado. Y Sansón es un ejemplo de eso. Sin embargo, vamos a seguir. Jueces, voy a leer Jueces capítulo 13 del 17 al 19 ahora. Dice: entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? ¿Y qué dice Isaías 9:6? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable,
consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Imagínense ese honor. Ese es el honor, porque Gabriel vino para comunicarle a María, Gabriel vino para comunicarle a Zacarías el nacimiento de Juan y el nacimiento de Cristo. Pero para Sansón, ¿quién cree que vino? Y más aún, si tenemos alguna duda y pensamos que no fue nuestro Señor Jesucristo, seguimos leyendo y dice: y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová, y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Versículo 20 dice: porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. O sea, él se evidenció que era realmente. Pero cuando leemos la historia, que ya me he salteado de esa parte, ¿cuál fue la manera en que él se mostró? Él se mostró como un hombre. Porque cuando leemos la historia, la esposa de Manoa le dice a él: he visto a un hombre que es como un ángel, como un ángel. O sea, tenía una definición un poco confusa entre un hombre y un ángel. Quiere decir de que no tenía no estaba de ese resplandor. ¿Recuerdan cuando hablamos sobre la manera en que vamos a ser transformados? Y dijimos, en la palabra de Dios nos muestra que vamos a ser transformados en diferentes maneras. Porque nadie, yo por lo menos así lo creo, nadie en este momento puede decirle cómo vamos a ser transformados realmente. Si hablamos de la transformación de nuestro Señor Jesucristo después de haber sido resucitado, lo veían, era un hombre, lo tocaban, ¿cierto? Dijo: toca mis heridas. Pero si pensamos en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, vemos a un Jesucristo brillante, totalmente cambiado, de cabello blanco, dice, con vestiduras blancas. Entonces, ¿cuál de las dos es la manera en que el día que la iglesia sea levantada va a ser la transformación? Porque como Jesús fue levantado también, no sabemos específicamente, solo sabemos que vamos a ser transformados en un cuerpo glorificado. ¿Cuál de todos los que nos muestra la palabra de Dios? No lo sabemos, porque la Biblia no nos detalla específicamente cuál será el cuerpo glorificado. Nos muestra cómo. Nos muestra a Jesús resucitado, que es lo que va a suceder cuando la iglesia dice: resucitarán los muertos primero en Cristo, y después nosotros los que quedamos seremos transformados. Y yo tomo esa palabra como cierta, literal. Los que estamos aquí seremos transformados. Vivimos los últimos tiempos. ¿Quién dice amén? Amén, amén, así sea. Entonces, imagínense, ¿cuál de los dos? ¿La transfiguración que nos muestra cuando está con Moisés y Elías? ¿O cuando resucitó y caminó entre sus apóstoles por 40 días? ¿Cuál de los dos? No sabemos. Pero sabemos que seremos transformados con un cuerpo glorificado, y eso es suficiente para nosotros, que por fe creemos en eso. ¿No? Entonces dice, versículo 20 dice: porque aconteció cuando el ángel, que cuando llamaba subía, dice, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa, su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y eso nos confirma que realmente ¿por qué ellos llegan a esa conclusión? Por la manera en que se identifica, y eso era parte de lo que en ese momento se manejaba en los saqueos del Antiguo Testamento. Seguimos. Después leemos ahora Jueces 13, 24, 25, dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaúl. Él nació ya con esto. Él nació ya bendecido, nació elegido, nació para recibir el Espíritu de Dios todas las veces que él lo necesitara. Pero él ya era ungido, porque ser ungido es ser separado. No hay más unción o menos unción. La unción es la separación para la obra de Dios. A veces en el vocabulario normal de este tiempo
acostumbramos a decir, mira, como que es más ungido acá que allá. Y lo que significa ungido, si lo leemos en la palabra, es solamente separado para las cosas de Dios. La unción es una sola. No está relacionada con lo que son los dones del Espíritu Santo. Y también es diferente a la llenura del Espíritu Santo. Nosotros, la palabra dice que debemos ser siempre llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo no es andar derrochando dones y habilidades. Ser llenos del Espíritu Santo es andar derrochando el fruto del Espíritu. Esos 9 elementos del fruto del Espíritu, eso es ser lleno del Espíritu Santo. Porque cuando usted camina y tiene el fruto del Espíritu, usted es una persona que da testimonio de que tiene el Espíritu de Dios. Y a eso se refiere ser llenos. A veces en las iglesias, por razones de emocionalismo o porque nos gusta llamar y eso atrae a la gente, decimos que son llenos del Espíritu y lo queremos pegar y asociar con lo que son los dones. Y los dones son dados de acuerdo a la necesidad. ¿Dónde se encuentra escrito los dones? En la iglesia de Corinto. ¿Qué era la iglesia de Corinto donde se dieron los dones? Una iglesia nueva, una iglesia que solo tenía 2 años, una iglesia que estaba todavía confundida con lo que era la influencia greca y romana. Y entonces no estaban haciendo bien, estaban mal. Por eso se les dio los dones en esa iglesia, para corregir y enseñarles. Y ahí Pablo aprovechó y nos dio todo lo que vendría a ser la doctrina del manejo de los dones del Espíritu Santo. Por eso nosotros debemos entender y saber diferenciar, para que no nos sintamos mal, porque hay gente que cree, dice, yo no soy lleno del Espíritu Santo porque yo oro por alguien y no se sana, o yo no tengo esta habilidad para hacer. No, eso no tiene que ver. Si usted tiene los frutos del Espíritu, el amor, la benignidad, la fe, todos los frutos, los 9 elementos, usted camina lleno del Espíritu Santo, pero tiene que todos los días proponerse que esa llenura se mantenga. ¿Por qué? Porque así nos manda la palabra. Preocupémonos por estar siempre llenos, o sea, de tener siempre los frutos del Espíritu por delante de nosotros como testimonio. Y aquí dice en el versículo 25, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse. O sea que él comenzó desde muy pequeño a tener esta manifestación del Espíritu. La palabra de Dios no nos especifica realmente cuándo Sansón empezó a ejercer como juez. Solo sabemos que nació, tuvo manifestación de muy joven, y de ahí lo tenemos en la palabra ya ejerciendo como un hombre prácticamente. ¿Cuántos años tenía? Algunos dicen que tenía como 18 o 20 años, pero no tenemos en la palabra especificado. Yo no puedo decirle cuántos años tuvieron pero sí. Entonces, vamos a leer acá, dice. ¿Y qué es lo que comenzó a hacer Sansón? Miren ustedes, y esto es lo que yo les decía. Jueces capítulo 14 del 1 al 3. Descendió Sansón a Tinab y vio en Tinab a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Tinab una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame a esta mujer, porque ella me agrada. ¿Qué es lo que hizo? Él lo que estaba haciendo era poniendo su deseo por encima del aparentemente propósito de Dios. Pero las cosas de Dios son más altas, inescrutables para lo que son las cosas que nosotros hacemos. Y miren lo que sigue en los versículos siguientes. Versículo 4 dice: mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. ¿Qué es lo que nos muestra? Nos muestra que Sansón tenía su ciudad donde él había nacido, cerca del área de los filisteos. Tenían 40 años viviendo bajo la presión y dominio filistea. ¿Qué es lo que sucedió? Se familiarizó con el sistema de vida, opresión, y ya no veía a los filisteos como un enemigo, sino los veía como parte de su pueblo, y él deseaba eso. Y entonces, como era privilegiado desde el punto de vista que había sido elegido como juez por Dios,
desde su nacimiento prácticamente. Entonces él lo único que hizo es tratar de querer llegarse a los filisteos y vivir una vida prácticamente fuera del cumplimiento de la función de Dios. Pero ¿qué dice la palabra? Dice que esto venía de Jehová. ¿Qué significa? Significa que aún la actitud que él estaba teniendo estaba controlada por Dios. ¿Para qué? Para que cuando vamos leyendo la historia más adelante se cree la discordia y él pueda ir contra los filisteos, porque en este momento él está feliz con los filisteos. ¿Cómo podía él combatir a alguien con el que vivía feliz? No se podía combatir, porque él, muy por el contrario, quería emparentar con los filisteos. Seguimos, dice el versículo 5. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Tinab, y cuando llegaron a las viñas de Tinab, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Dice, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no lo declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Lo que aquí ya comienza la palabra es a mostrarnos lo que Dios realmente, para que nosotros nos realmente veamos la visión de lo que él está haciendo. Y eso es lo que él está empezando a hacer ya. Está empezando él a ir ya a desarrollar lo que Dios había puesto en él, esa fuerza física que él realmente dice. Versículo 7 dice, descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón, y volviendo después algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo del león, y aquí el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, le dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un Sansón rompiendo la ley de Dios. Tenemos un Sansón volviéndose inmundo, porque esa era la palabra que ellos utilizaban para aquellos que tocaban un cuerpo muerto. Él cualquiera que hubiera tocado un cuerpo muerto inmediatamente era inmundo, pero él estaba mandado a abstenerse, e inclusive dice si era su padre, su madre y su hermano. O sea, imagínense ustedes el nivel al cual él había sido considerado para un nazareato realmente estricto. Y sin embargo leemos la palabra y vemos que todo lo que él hace es en contra de lo que realmente Dios le mandó. Pero ¿qué es lo que está pasando? Estamos siguiendo, él está siguiendo de una u otra manera, se está llevando, se está orientando a después tener que hacer. Todo esto era necesario para después tener la discordia con lo que vendría a ser los filisteos y después poder realmente él combatir a ellos. Dice, versículo 10 dice, vino pues su padre a donde estaba la mujer Sansón, hizo allí un banquete, porque así solían hacer los jóvenes. O sea, tampoco estaba llamado a concurrir a fiestas. ¿Y qué es lo que significa? Él asistía a las fiestas. ¿Y qué se hacen en las fiestas? Se toma licor, ¿no? Hay una desmedida, entonces tenía que de una u otra manera ver que esto, como vemos en otras palabras, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos un hombre normal, común y corriente, que parecía que ni siquiera era del pueblo de Israel. No solo no parecía juez, ni siquiera parecía del pueblo de Israel. 12 dice, Sansón les dijo, 11, y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él, y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino, 30 vestidos de fiesta, mas si no lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos. ¿Qué es lo que hace? Él apuesta, comienza a apostar. ¿Y qué es lo que realmente él estaba haciendo? Él estaba ya llenando su ego. Él ya sabía la fuerza, ya había medido la fuerza, porque él había destrozado a un león con su mano. O sea, él sabía cuál era su capacidad. ¿Él tenía bienes? Él no tenía bienes. Él no tenía bienes para poder pagar esa apuesta. Y si leemos la historia, para no demorarnos tanto en eso, si leemos la historia, él pierde la apuesta, ¿no? Porque al final la mujer que le entregan para que sea su esposa es presionada por los filisteos, que era una filistea, y la filistea al final termina, él pone una adivinanza, una intriga, y después de eso la mujer termina diciendo qué es lo que es, y a raíz de eso él pierde la apuesta y él tiene que pagar esos vestidos. ¿Y cómo los hace?
va y mata 30 filisteos, coge la ropa de ellos y los entrega. O sea, él estaba actuando en base a su ego. Y aquí es donde quiero detenerme, porque nosotros, los que de una u otra manera estamos en liderazgo ya en nuestras iglesias, o caminamos en liderazgo en nuestras iglesias, debemos evitar esto. El ego es algo que crece muy rápido en el hombre. Eso es algo muy rápido que crece y es muy, pero muy dañino. El ego es algo que después de tenerlo va a desembocar en el orgullo. El ego y el orgullo van de la mano. Quien tiene mucho ego, tiene mucho orgullo. Y al final cree que estar parado en un altar o estar en un puesto de responsabilidad en la iglesia le da una condición especial y se ve y se siente diferente a los demás. ¿Y sabe qué? Yo creo que sí debería sentirse diferente, pero diferente no hacia arriba. Diferente en el sentido que debería ser el que sirve, debería ayudar al que está en la puerta. Diferente en el sentido de que no es el pastor el primero que come, es el último que come. Y todos los que de una u otra manera van al instituto conmigo saben que cuando se da el refrigerio, ¿quién es el último que come? Todos los días es el pastor. No come el pastor hasta que no han comido todos. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo del líder. De eso se trata. No podemos querer ser, que pensar que el ministerio es para nuestras comodidades, para nuestras. Se trata de dar, no de recibir. Es eso lo que quiero que aprendamos, porque aquí Sansón, de una u otra manera, lo que comienza a crecer en él es el ego y el orgullo, y por eso es que él hace lo que hace. Y después, posteriormente, vemos de que esta mujer es quemada a raíz de que Sansón pierde y se da cuenta de que de una u otra manera la información fue sacada de los filisteos. Toma unas zorras y quema el campo, ¿no?, de cultivo de los filisteos, y a raíz de eso ellos van y queman a la mujer. Entonces, después de todo eso, vemos a Sansón reaccionando nuevamente y cogiendo una quijada de burro, que lo conocemos, y matando 1000 filisteos. Pero todo esto, ¿qué cosa es? Es el desenfreno de lo que es la falta de manejo de nuestro carácter, ¿no?, de lo que vendría a ser nuestra manera de actuar. Eso es lo que él nos muestra. Él mató 1000 filisteos, pero él no mató 1000 filisteos porque Dios le dijo, bueno, hoy usted va a ir a combatir 1000 filisteos. ¿Cumplía el propósito? Sí, porque el propósito era combatir los filisteos. Pero lo que vemos que a él lo movía de una u otra manera en ese momento era su ego personal. Había sido golpeado, había sido mancillado de que le habían adivinado la adivinanza que él les hace. Entonces, de una u otra manera, él está tratando de sentirse bien cuando hace eso. ¿Que es una hazaña de Dios? Es una hazaña de Dios, porque recuerden que todo lo que él hacía y el Espíritu venía sobre él. ¿Y eso qué significa? Significa de que no porque estemos haciendo milagros, no porque estemos hablando lenguas, o no porque estemos exhibiendo nuestros dones, estamos caminando con Dios. Porque recuerden que la palabra dice bien clara, en la que dice Dios cuando le dice, apartaos de mí, hacedoras de maldad. ¿Y qué le dicen ellos? Le dicen, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre. ¿Y qué significa? Que están ejerciendo de una u otra manera lo que Dios puso en ellos, porque los milagros, los dones los pone Dios. Entonces, pero sin embargo no están en obediencia, no están caminando como debe ser. ¿Qué significa? Significa que la exhibición de los dones no es necesariamente una confirmación de lo que Dios está. Y lo mismo cuando expusimos la predicación pasada acerca de las multitudes. Hablamos de la música, recuerden de la música que viene en los últimos tiempos, que hablamos de que entró con Caín, con la descendencia de Caín, entró la música en el mundo por primera vez. Y cuando entró la música por primera vez, ¿no? Y vemos que se forman conciertos hoy, y las personas en los conciertos se desmayan, gritan, los sacan en camillas. Pregunto yo, ¿será esa una manifestación del Espíritu Santo? Porque yo veo que también sucede en otros conciertos cristianos a veces, o en algunas iglesias. Y yo digo, ¿será esa una manifestación o será emoción también de la parte? Sí es, muchas veces lo es. Pero cuando ya se maneja un público tan grande y se manipula lo que es la emoción de las personas y se vuelve
un conglomerado, las personas siguen la multitud, siguen. Entonces eso es necesario, ¿no? Es necesario tomar en cuenta de que no necesariamente la reunión de una multitud puede significar que estemos correctos. ¿Por qué? Es más, si yo me voy a esta iglesia, y no quiero decir su nombre, que hace procesiones, usted va a ver que se llenan las calles de gente. ¿Qué significa? ¿Que ellos están correctos detrás de un santo de madera, de yeso? No están correctos. O sea, esa no es la señal. La señal es cuando nosotros tenemos el fruto del Espíritu, cuando seguimos la obediencia. Por eso dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, porque es necesario que conozcamos la palabra, y más si somos líderes y vamos a hacerlo. Entonces, ¿para qué? Para poder ejercer con rectitud la sana doctrina y no confundirnos y no dejar que el pueblo se confunda, porque esa es responsabilidad de aquellos que de una u otra manera nos toca predicar. No, y de ahí vemos ahí la historia que, para no hacerla tan larga, no, vemos la historia de que él mata a 1000 con una quijada, y después él sigue, y vamos a irnos a Jueces 16, voy a leer del capítulo 1 al 3, dice: fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon, acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados con aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos. ¿Y qué hace él? Arranca la puerta, que aproximadamente dice que pesaba como 400 kilos, y la carga todavía y la lleva, averigüé más o menos como 19 kilómetros para aquellos que conocen lo que es. O sea, imagínense ustedes todo el poder. Y él seguía haciendo lo malo, pero él seguía ejerciendo lo que es el Espíritu de Dios. ¿Por qué el Espíritu de Dios venía sobre él? Porque él estaba cumpliendo el propósito de Dios. ¿Estaba haciendo mal? Sí. Y en la palabra está escrito, dice: no te preocupes por aquellos que tú ves que de una u otra manera están haciendo mal, pero están prosperando porque están predicando la palabra de Dios. Entonces, lo estamos haciendo por los propósitos de Dios. Podríamos estar en pecados. Hay pecados que se ven y hay pecados que no se ven. Podríamos decir, si ponemos un ejemplo, el que está predicando tiene un pecado que no se ve, y Dios dice, y a veces algunos conocen, dicen: ¿y por qué sigue ahí? Y si yo sé que anda haciendo mal. Porque de una u otra manera lo que habla es correcto, está predicando el Evangelio. Entonces el propósito de Dios se está cumpliendo, compartir el Evangelio. Entonces a veces Dios, como tiene sus propósitos diferentes para cada uno, es más alto que nosotros, permite que estas personas estén en esos puestos, en esos cargos, porque nosotros conocemos que no todos andan correctamente. Sin embargo, vemos que duran y tienen gente. ¿Por qué? Porque se cumple con el propósito de predicar el Evangelio. Entonces, así vemos aquí a Sansón, y eso es lo que yo quiero que ustedes vean en ese sentido, porque Sansón es un hombre que realmente nos muestra a nosotros qué es lo que nosotros debemos tratar de controlar y evitar. Y debemos ser sensibles a lo que el Espíritu Santo de Dios nos está pidiendo, porque esto es algo que él pierde. Después tenemos en la historia que él conoce a Dalila, y Dalila también los filisteos tratan de averiguar de dónde viene su fuerza. Es una historia muy conocida, y verdad, todo el mundo trata de averiguar de dónde viene su fuerza, y al final, después de 3 veces de intento, él termina diciéndole a Dalila de dónde viene la fuerza. ¿Qué es lo que él termina dándole a Dalila? Dándole a Dalila lo que Dios le dio para que conservara como parte de él, algo íntimo que Dios tiene para cada uno. Dios tiene un trato íntimo con cada uno. Por eso dice que cuando nos apartamos y oramos con él, Dios nos habla. Entonces él entregó lo único íntimo que él conservaba, lo entregó a Dalila, y con eso él fue tomado preso. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Le sacaron los ojos. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué significa le sacaron los ojos? Le sacaron los ojos es algo que significa muy sencillo. Cuando usted como líder camina mal, o como cristiano camina mal, usted es primero contrista al Espíritu. En Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Qué significa contristarlo? Lo pones triste, ¿no? Lo pones down, bajo. Eso es lo que ocasiona la actitud
mala, negativa, en contra de las cosas de Dios. Y eso es lo que vemos en el proceso de Sansón, contrista al espíritu. Y después vemos que en la misma historia, vemos que a Sansón le quitan los ojos. ¿Qué es lo que sucede a aquellos que andan no correctamente en las cosas de Dios? Dice que son cegados, son inmediatamente cegados por Dios, por el enemigo, y ya no caminan conforme a lo que debe ser. Y eso es lo que significa, porque en Tesalonicenses Pablo nos dice: no apaguéis al espíritu. O sea, ¿qué es apagar al espíritu? Oscuridad. ¿Qué es retirarte los ojos? Oscuridad. Eso es lo que vino para Sansón. La consecuencia de no hacer las cosas bien es oscuridad, ¿no? Pero no oscuridad, bueno, en el caso de Sansón la historia es física, pero estamos hablando de oscuridad, ¿no? Espiritual. No tener esa sensibilidad, ese discernimiento que debemos usar. Es necesario que tengamos discernimiento espiritual. Y aquella persona que camina como Sansón, siendo un líder, de repente se le va a permitir que camine cierto tramo y va a creer que no pasa nada. Y eso es algo que siempre pensamos: hice esto y no pasó nada. Entonces, de repente por ahí lo puedo hacer una segunda vez, y después comienzan a hacerlo. Y eso es lo que sucede. Y al final de la historia, ¿qué es lo que realmente pasa con Sansón? Dice la historia. Dice, vamos a leer Jueces 16, 23, 24 para terminar ya esta predicación. Dice: entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, y diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual ha dado muerte a nosotros. Dice, entonces Sansón, versículo 26, dice: entonces Sansón dijo al joven que le guiaba la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Entonces clamó a Dios, clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Y Dios le devolvió su fuerza, porque el cabello no es el símbolo de fuerza. El cabello es el símbolo de la obediencia que a él le habían restringido, porque ser nazareo era no tocar el león, no tocar el muerto, no beber vino, no estar en las fiestas. Pero esto solamente era la representación física para el resto, y se convirtió en todo un ícono su cabello. Entonces, por eso es que en realidad él, cuando se arrepiente y le pide a Dios que le devuelva, el Espíritu de Dios viene y le devuelve la fuerza. Y se ve que él no pone su vida en sacrificio, y él derrumba estas columnas, y dice la palabra que él mata ese día más filisteos que en todo el tiempo que él duró, que fue 20 años de juez. ¿Qué significa esto? Significa que el propósito de Dios se cumplió. Significa que la muerte de Sansón fue una muerte guiada y dirigida por el Espíritu de Dios. Leí en algunas ocasiones que algunas personas equivocadamente creen que Sansón se suicidó. Sansón no se suicidó. Sansón puso su vida en sacrificio, como también la puso nuestro Señor Jesucristo. Y como muchos hombres de Dios, aún misioneros hoy, que viajan a lugares peligrosos y ponen su vida en sacrificio, no se están suicidando, están poniendo su vida en sacrificio, como sacrificio vivo para las cosas de Dios. Y eso es lo que hizo Sansón. Por eso es que Dios le devolvió la fuerza. Para que alguien se suicide, tiene que ser con su propia decisión, bajo sus propios medios, por un sentido egoísta hacia sí mismo. Porque la persona dice: yo no puedo resistir esta situación, esta cosa, no la puedo afrontar. Todo es hacia mí. Sansón aquí, si aparentemente dice: Señor, permíteme vengarte, lo que está haciendo el Señor no es vengar los ojos de Sansón, sino cumplir el propósito de Dios, porque para eso fue levantado, para combatir a los filisteos. ¿Se dan cuenta? Entonces, este sacrificio de vida que hizo Sansón fue un sacrificio, fue un ejemplo de las cosas que Dios hace. Y es un ejemplo, y a veces, y aquí es donde vuelvo a retomar para terminar ya,
y decirles, hermanos, nosotros como líderes, mañana más tarde van a ser, no todos los que se eligen van a ser los hombres y mujeres perfectos. Todos somos imperfectos. El que está aquí parado es el primer imperfecto. ¿Por qué? Porque así Dios nos eligió. Dios nos vio feos y así nos llamó, feos. ¿Por qué? Porque Dios no está buscando perfección. Dice que Él busca a los débiles, a los imperfectos. Entonces, ¿cómo nosotros como líderes podemos ser tan exigentes, y yo sé que algunas iglesias lo son, de querer que solo líderes que hacen las cosas conforme a mi estricta voluntad personal, porque creo yo, y los llamo y digo, estos son los elegidos? Y digo, es que Dios puso, y a veces algunos hasta se ceden y dicen, el Espíritu de Dios me dijo. Yo digo, ¿y eso está en acorde con la palabra? No. Porque Dios eligió un Judas, y ahí nos dijo Jesucristo, todos son válidos en el plan de Dios. ¿Ok? Gracias, los invito a ponernos de pie. Vamos a orar para despedir este servicio. Y en este día, hermanos, es un día muy especial. Mi corazón está contento de manera personal, porque sé que los hombres y las mujeres de Dios que de una u otra forma han levantado la mano y han dicho, venme aquí, Dios les va a abrir el camino, Dios les va a enseñar cuál es el propósito, Dios los va a guiar, Dios va a poner en sus corazones y en sus mentes qué es lo que deben hacer, y les va a dar el ministerio y el trabajo y la labor. Solo les digo una cosa a cada uno de ustedes que está iniciando en esta carrera ministerial: no es fácil. Nos vamos a encontrar con ese ego de otros líderes, nos vamos a encontrar con problemas, pero recuerden que en la iglesia está el trigo y la cizaña. Y no dice la palabra, el trigo es todos los que están sentados, la cizaña son todos los que están sentados y el trigo soy el que yo que estoy parado acá. No dice eso la palabra. La palabra dice el trigo y la cizaña. ¿Quién le dijo? Porque yo he escuchado a muchos pastores y líderes que creen que ellos son el trigo y todos los que están sentados. Y así no es. Así no es. El trigo y la cizaña son sí. Vamos a ver. Señor,